de la confianza. Y si ustedes se acuerdan, recapitulando un poco, nosotros habíamos dicho que la paciencia, como la virtud que nos permite sobrellevar aquellas situaciones que exceden nuestras fuerzas, y la fortaleza, que es la virtud que nos permite luchar por el bien difícil, el bien arduo, no se sostienen a sí mismas, porque necesitan recibir la energía de otra virtud, que es la virtud de la confianza. ¿Por qué? Porque la confianza tiene como objeto un sentido que me hace entender que vale la pena sobrellevar situaciones adversas o desafiantes, que vale la pena luchar. Si yo no siento que vale la pena, no voy a poder perseverar ni en la paciencia ni en la fortaleza. La confianza, en este sentido, tiene como un doble significado. De un modo más amplio, me refiero a la confianza en que el mundo y mi vida y mis relaciones con las otras personas tienen un sentido. Es decir, están fundadas en la verdad y en el bien. Si ustedes recuerdan esa película La vida es bella, el argumento de esa película era un padre que a su hijo le quiere transmitir este mensaje y dejarle este legado cuando deba morir. El mensaje de que a pesar de todo lo que puede estar pasando, la vida tiene sentido, la vida tiene valor, la vida es bella. Eso es un primer sentido de la confianza. Confiar en que la realidad tiene un orden, un valor, un sentido y mi vida también. Pero esa convicción no se puede sostener en el fondo por mucho tiempo, con coherencia, si por lo menos no está implícita la confianza en que Dios existe, Dios como fundamento de la verdad, de la belleza, del bien, del sentido. O sea que, en el fondo, aunque a veces se lo quiera negar, son dos aspectos de la confianza que no se pueden separar. La confianza que uno podría decir en la realidad, que en la realidad hay bien, hay verdad, hay belleza, hay orden, y la confianza en Dios como fundamento de esa realidad. Ahora, ¿por qué decimos que esta confianza es una virtud? Bueno, parecería que confiar en sí mismo no es una virtud, porque uno puede caer en diferentes extremos. Por ejemplo, confiar demasiado, lo que a veces decimos ser crédulo. Y eso nos expone a ser heridos, lastimados, ofendidos de muchas maneras, cuando uno confía exageradamente. Pero también hay otro extremo, que es el extremo de ser desconfiado. ¿Qué significa ser desconfiado? Bueno, uno sistemáticamente se niega a confiar, y eso nos hace quedar aislados, sin la posibilidad de la intimidad, del amor, de la amistad, que requieren precisamente confianza. Porque el otro nunca me va a poder dar pruebas evidentes de que es confiable. Me puede dar signos y, por lo tanto, invitarme a pegar ese salto de la confianza. Ahora, si yo no estoy dispuesto a confiar nunca, entonces me quedo encerrado en mi duda. Y es lo que sucede, por ejemplo, a las personas celosas. Ese defecto de los celos puede ser tremendo,
porque la persona celada, que es objeto de los celos, nunca va a poder demostrar con evidencia que es confiable. Siempre va a estar el desafío de pegar ese salto de la confianza. Pero precisamente definiendo estos dos extremos, la credulidad, por un lado, y la desconfianza, ser desconfiado, por el otro, bueno, la virtud se define como el justo medio, es decir, aquello que es distante tanto del defecto de ser demasiado confiado como el defecto de ser demasiado poco confiado. Y eso es confiar ante aquellos signos que se me muestran como dignos de confianza, así podemos decirlo. Y esto es muy importante porque en la vida hay cosas de las cuales no podemos exigir pruebas científicas, pruebas totalmente evidentes. El sentido de la vida, la bondad de Dios, son cosas de las cuales no podemos tener evidencia científica. Y por lo tanto, debemos ser capaces de apreciar, de reconocer los signos que se nos muestran dignos de confianza y que nos invitan a entregarnos a pesar de la falta de evidencias. Por eso, estos signos que me invitan a confiar son signos que nunca eliminan la libertad. Yo puedo creer y no creer que la vida tiene sentido. Puedo creer y no creer que Dios existe o que Dios me ama. Siempre soy libre para hacerlo. En los evangelios ustedes ven que cuando Jesús hace un milagro, por más impresionante que sea, siempre están los que creen y los que no creen. Porque la fe nunca elimina esa libertad. Ahora, elegir creer o elegir no creer no es una elección neutra, como si tengo que elegir entre un helado de chocolate y un helado dulce de leche, que vos decís, bueno, depende de los gustos. Acá no depende de los gustos. Cuando se me presentan signos dignos de confianza y yo los rechazo, entonces estoy haciendo mal. Y eso me hace mal interiormente porque, como acabo de decir, me aísla, me encierra en mi desconfianza y además es algo que es capaz de destruir mi vida. Por ejemplo, fíjense, el momento inicial del día tiene una especie de profundidad metafísica, que es el momento en que yo saco mis pies de debajo de las sábanas y los pongo en el piso. La distancia entre la cama y el piso es infinita, en cierto sentido, porque para yo decidirme a aterrizar en el piso, en la realidad, necesito hacer un acto de confianza, en que eso tiene sentido. De hecho, implícitamente, cada vez que me levanto de la cama, para comenzar el día, estoy haciendo implícitamente un acto de confianza en que hay un sentido. Lo estoy percibiendo, porque de algún lado sale la energía para abandonar la cama y abandonar el sueño. Ahora, una muestra de esto es que las personas que dejan de percibir ese sentido, dejan de ser capaces de abandonar la cama. Y eso es la depresión. Cuando yo me encierro en la desconfianza respecto de la vida, caigo, aunque no sea el término técnico, psicológico, caigo en algún sentido en una depresión. Y de esa depresión yo puedo ser parcialmente culpable, porque me encierro en una especie de escepticismo, de cinismo respecto del sentido de mi vida y de la realidad. Y por lo tanto eso tiene algo que ver con Dios. Me estoy cerrando a Dios. Ahora, el primer domingo de la Cuaresma, del cual hablamos también la semana pasada, en la primera lectura, ya me pone delante de esta cuestión, de confiar o no confiar. Porque
presenta, si ustedes recuerdan, presenta el texto sobre el pecado original. Y en ese texto lo que dice es que la serpiente entra en escena con una determinación muy astuta, que es romper el vínculo de confianza entre el hombre y Dios. Y vemos que esto es lo que trata de hacer la serpiente y lo hace con éxito, que es sugerir que Dios no es digno de confianza, porque en el fondo su prohibición de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal está motivada en sus celos, en su envidia respecto del hombre, y que por lo tanto el hombre debe derribar ese límite puesto por Dios, no para su bien, y el hombre a partir de entonces pierde su confianza en Dios. Y cuando pierde su confianza en Dios, fíjense qué significativo, Adán y Eva ya no son capaces de confiar entre sí. Y de repente descubren que están desnudos. ¿Qué significa eso de que descubren que están desnudos? Si desde antes estaban desnudos. Significa que de repente, debido a la desconfianza, la mirada del otro se vuelve una amenaza. Una amenaza de cosificación, diríamos hoy. La mirada del otro, entonces, se siente como algo invasivo, como algo peligroso, y por lo tanto descubren la fragilidad de su condición de desnudez, que se vuelve fragilidad en la falta de confianza. Y no es casual que cuando entre las personas surge la desconfianza, surja también la violencia. Que es el pecado de Caín y Abel, de Caín que mata a Abel. Y a partir de ahí, una historia de pecado que desemboca en la Torre de Babel, cuando los seres humanos se dispersan porque ya no se entienden, y no se entienden porque ya no confían entre sí. Esto es un modo muy expresivo de mostrarnos cómo la ruptura de la confianza en Dios puede aislarnos hasta el punto de que ya no logramos entendernos y nos vemos mutuamente con recelo, como si fuéramos una amenaza el uno para el otro. Ahora, reconstruir esa confianza que el pecado destruyó es mucho más difícil y más lento como proceso que cuestionar o atacar la confianza. Cuando la confianza se rompe, es muy difícil reconstruirla. Y esto se ve en la historia del Éxodo, que también recordamos a lo largo de la Semana Santa, ¿no es cierto? Porque una cosa en esta historia que es muy significativa es cómo el pueblo permanentemente cae en la desconfianza. Cuando Moisés le pide al faraón que libere al pueblo, y el faraón, en vez de liberarlo, agrava su opresión, la gente desconfía de Moisés y dice que ¿en qué lío nos metiste? Estábamos bien antes. Cuando Moisés libera al pueblo, gracias a la obra de Dios y las plagas que Dios manda sobre Egipto, y el pueblo guiado por Moisés se encuentra como acorralado entre el mar y el desierto y perseguido por los carros del faraón, la gente vuelve a desconfiar. Y Dios, sin embargo, los hace pasar a través del Mar Rojo, abriendo las aguas, que forman una muralla, dice el texto, a derecha y a izquierda. Pero después, cuando llegan al monte de Sinaí, y Moisés se demora en la cima del monte, el pueblo vuelve a desconfiar, y se hace un becerro de oro. Y cuando vuelve Moisés y expía el pecado del pueblo, y inician la marcha por el desierto, el pueblo se vuelve a quejar porque tiene hambre.
y Dios les da el maná y las codornices. Ahora, el pueblo, aún viendo lo que hace Dios por ellos, al tiempo se vuelve a rebelar y a desconfiar porque le faltaba agua. Y Dios hace que Moisés pueda sacar agua de la roca. Y a pesar de todo eso, cuando llegan a la tierra prometida y ven que la tierra estaba ocupada por pueblos poderosos y ciudades fortificadas, vuelven a desconfiar. Y Dios, sin embargo, los hace entrar en la tierra prometida y vencer a los ocupantes. Y aún así, en el futuro volverán a desconfiar una y otra vez. Con lo cual se nos muestra que la historia del pueblo de Israel está jalonada por la desconfianza, que uno puede decir es el olvido de las obras de Dios. En cada oportunidad el pueblo olvida todo lo que pasó y Dios tiene que empezar de vuelta, tratando de demostrarles su amor y su fidelidad hacia ellos. Y por eso las tentaciones de Jesús que habíamos mencionado la vez pasada, tienen el sentido de vencer aquellas tentaciones en las cuales había caído el pueblo desde el principio respecto a la confianza en Dios. Porque en las tres tentaciones Jesús responde con palabras tomadas del Antiguo Testamento en las cuales expresa su confianza en Dios. No su confianza en su propia fuerza, sino su confianza en Dios. Y podemos decir que en Jesús el pueblo logra finalmente vencer la tentación. Nosotros logramos vencer la tentación a través de la confianza. Y cuando Jesús debe partir hacia la pasión, en el Evangelio según San Juan, lo que insiste en su diálogo finales con los discípulos en la última cena es que tengan confianza, crean en Dios y crean también en mí. Que eso es una cosa que nosotros debemos tomar como palabras dirigidas a cada uno personalmente. Tené confianza en Dios, tené confianza en mí. Ahora, yo pensé y deliberé largamente sobre qué cuadro, ¿no es cierto?, podía ilustrar este tema de la confianza. Y claro, lo que parece más claro y más inmediato es algún cuadro que refleje la escena de las dudas de Tomás. Los hay y muy hermosos. Sin embargo, a mí me vino a la mente, y no me lo pude sacar de la mente, y no tengo razones demasiado claras para poder explicar la elección final. Mi elección fue por esta escena. Es una escena que en realidad esto es una parte del cuadro de Giotto di Bondone, que es un pintor que ustedes habrán escuchado, florentino, del siglo XIII, que pinta esta escena que tradicionalmente se conoce por las palabras latinas noli me tangere, que significa no me toques. Ahora, esta escena, la vamos a recordar, está tomada del Evangelio según San Juan, del encuentro de Jesús con María Magdalena. Y Jesús resucitado con María Magdalena. Y para no relatar la escena en todos sus detalles, digamos simplemente que María Magdalena está ante el sepulcro vacío y llora, pensando que el sepulcro está vacío porque alguien se llevó el cadáver de Jesús. Y Jesús irrumpe en esa escena de llanto y desesperación y desconcierto,
Y al principio María no lo reconoce. Pero cuando lo reconoce, se da esta escena que ahora tenemos delante de los ojos. María Magdalena quiere abrazar los pies de Jesús. Cuando Jesús la llama por su nombre, María, y ella le responde, Raboní, es decir, maestro, y quiere abrazar sus pies. Y ahí Jesús le dice, no me toques, que significa no me aferres, porque todavía debo ir al Padre, todavía no he vuelto al Padre. Es como decirle, no me aferres, porque esta que ves no va a ser la forma en que voy a seguir presente a tu lado y al lado de los discípulos. Jesús debe volver al Padre. Pero ¿por qué elegí esta escena? Quiero intentar explicarlo, porque acá la escena no es una escena de incredulidad. María Magdalena representa el amor a Jesús, que naturalmente implica el anhelo de poder poseerlo de modo definitivo. Y el amor naturalmente conlleva ese deseo de alcanzar su fin, que es la posesión de la persona amada. Si en este mundo la confianza es tan necesaria en nuestra relación con las personas que amamos, es porque la persona amada todavía para nosotros es un misterio que no podemos abarcar, que no podemos poseer plenamente. Siempre hay algo de opacidad, podemos decir, del misterio del otro, algo que todavía no logramos comprender, y por lo tanto necesitamos la confianza para seguir avanzando en ese camino de comunión con el otro. Y Jesús lo que le quiere hacer entender a María Magdalena es que en esta vida, en este mundo, tenemos que seguir caminando en la fe. Tenemos que seguir caminando en la confianza en Dios y en Jesús. Por eso Jesús ahí en el cuadro se lo ve como quien se está yendo. Está, pero yéndose. Cerca, pero todavía poniendo una distancia. Porque María Magdalena va a tener que amarlo a través de los signos de su presencia. Para Magdalena ese signo, un verdadero privilegio, será haber encontrado a Jesús resucitado, aunque fuera fugazmente. Después, tanto el sepulcro vacío como el testimonio de María Magdalena van a ser signos para los discípulos y van a ser signos para nosotros, para que nosotros, sabiendo valorar esos signos que son realmente dignos de confianza, sepamos dar el salto de confiar en Jesús sin verlo, pero teniendo esa certeza en el corazón de que esta confianza que hoy vivimos, de no ver plenamente, de no poder aferrarnos al Señor y aferrarlo definitivamente, esta confianza va a desembocar en la posesión plena del Señor que nosotros amamos. Y por lo tanto, en este mundo, esta confianza nos da fuerzas para caminar en la fe, caminar sin ver, caminar sin poseer todavía plenamente. Por eso, para terminar, quiero llamarles la atención sobre esto. En la vigilia pascual, en la cual vamos a participar en pocos días, de un modo un poco especial, lamentablemente, pero Dios mediante vamos a poder estar juntos.
En la vigilia pascual, la liturgia de la palabra nos va a recordar diferentes episodios de la historia de la salvación. Es un hacer memoria del amor de Dios, de los signos que Dios nos ha dado, de su amor a través de sus obras, de sus maravillas, de sus hazañas a lo largo de la historia de la salvación. Y siempre esa parte de la liturgia de la palabra es una invitación a que nosotros, en nuestra oración personal, también hagamos memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nosotros todos tenemos una colección de esos signos con los cuales Dios ha jalonado nuestra vida para mostrarnos que está presente, de que nos quiere. Y hacer memoria es luchar contra la desmemoria, contra esa especie de amnesia espiritual, por la cual en algunos momentos nos vemos tentados a olvidarnos de todo lo que Dios hizo por nosotros, de la historia de nuestra salvación personal, y por lo tanto obligar a Dios a comenzar de nuevo, a construir la relación de confianza. Eso es algo que necesariamente ofende el amor de Dios, aunque Dios nos tenga una infinita paciencia. Nosotros, haciendo memoria del amor de Dios por nosotros, incluso aquellos signos que ninguna otra persona puede entender, pero que nosotros sí personalmente en nuestra intimidad entendemos, bueno, poder ir construyendo progresivamente esa relación de confianza en Dios. No debemos olvidar, debemos hacer siempre memoria de las obras de Dios. Las obras de Dios en favor de su pueblo, en favor de la iglesia y en favor de nosotros en nuestra vida personal. De este modo, la confianza nos permitirá superar esa tristeza inicial de María Magdalena, su llanto, que es el llanto por la experiencia de la ausencia de Dios. La confianza nos ayuda a reconocer que Él está presente realmente en nuestra vida y a través de esa confianza podemos ya como experimentar la alegría pascual, que es como un anticipo de la alegría de nuestra propia resurrección. Como hicimos en las reflexiones anteriores, ahora vamos a poner en pantalla algunas preguntas muy sencillas para acompañarnos en un pequeño momento de reflexión personal y de silencio para que nosotros podamos comenzar a pensar este tema que los invito a que los acompañe a lo largo de la Semana Santa, y es el tema de nuestra confianza en Dios. Si realmente en nuestra vida está presente y se fortalece cada vez más esa dimensión de la confianza en el amor de Dios.
Bueno, y ahora para dar fin a estas reflexiones que hemos hecho a lo largo de estos días, vamos a terminar con una oración que es, creo, conocida por muchos, la oración del abandono. Yo pensé que era de Carlos de Foucault, pero hoy me enteré que era una oración inspirada en unas meditaciones de Carlos de Foucault, pero de todos modos es una oración que creo que muchos conocemos, se ha hecho también una canción muy linda, y que sería bueno que la conservemos para rezar con frecuencia, porque es una oración que nos muestra cómo a través de la confianza se puede llegar a una actitud de total obediencia y entrega a la voluntad de Dios. Así que ahora los invito a que recemos juntos esta oración que ustedes van a ver en su pantalla, la oración de abandono. Decimos: Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu tu voluntad se haga en mí en mí y en y todas en tus todas tus criaturas. criaturas. No deseo nada Nada más, más, Dios Dios mío. mío. Pongo mi Pongo mi vida vida en en tus tus manos. manos. Te Te la la doy, doy, Dios mío, con todo el con amor todo el amor de mi del corazón, corazón, porque te porque amo. te amo y porque para mí Para mí amarte es es darme, entregarme en tus en tus manos manos sin sin medida, medida, con infinita infinita confianza, confianza, porque tú eres mi Padre. Bueno, y por supuesto, hablando del abandono en la voluntad de Dios, no podemos dejar concluir sin pensar en María, que en la Anunciación le dice al Señor: hágase en mí según tu palabra. Así que vamos a rezarle juntos a María para que por su intercesión recibamos de Dios y de su Espíritu esta actitud de confianza y obediencia a su voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las todas las mujeres mujeres, y bendito es bendito el es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, ahora ahora y en y la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Madre admirable, Ruega por ruega nosotros. por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de que se vayan, un aviso parroquial. Ayer en la oración que hicimos al final, se nos deslizó un pequeño error, por lo tanto hubo algún párrafo repetido. Por eso, antes de que se vayan, queríamos presentarles la oración corregida, para que también la puedan conservar. Algunos querían conservarla para poder rezarla y meditarla con más calma. Así que es la oración de ayer para pedir fortaleza con una corrección. Gracias, Padre. Bueno, muy bien. Gracias a todos. Buenas noches. Mañana la misa es a las 11, entonces... Mañana la misa es a las 11. Y les vamos a pasar un flyer en un ratito con toda la información para que tengan los horarios de las celebraciones de la Semana Santa también. Así que van a recibir un flyer.
Gracias. Gracias, Por gracias, WhatsApp. padre. Gustavo, ¿Eh? buenas Gracias. noches. Buenas noches y Buenas que noches, descanse. Gustavo. Hasta mañana. Gracias, padre.